Tomás está en Valencia visitando a su amigo Juan Carlos. Se conocen desde hace casi 5 años, gracias a una beca Erasmus de Tomás en la ciudad española. Son muy buenos amigos, aunque tienen dos personalidades muy diferentes. Juan Carlos es muy realista y cuadriculado. Siempre tiene los pies en el suelo. En cambio, Tomás es un hombre soñador e idealista, que siempre tiene la cabeza en las nubes. Esta mañana, paseando por la Plaza de la Virgen, Juan Carlos y Tomás se han encontrado a María, una compañera de trabajo de Juan Carlos. Tomás ha propuesto tomar una horchata en una terraza que hay justo delante de la Catedral de Valencia. Han charlado durante casi 1 hora, y en ese tiempo, Tomás se ha sentido profundamente impresionado por la amiga de su amigo. ¿Enamorado? Bueno, quién sabe. Cuando María se tiene que ir, se despide de Juan Carlos y de Tomás y se aleja por una calle del casco antiguo de la ciudad. Tomás la mira mientras se aleja. Juan Carlos llama al camarero y le pide la cuenta. En este momento, Tomás le dice a Juan Carlos: «Esta chica es fantástica. Creo que he soñado con ella antes». «¿Sí? ¿Eso crees?», responde Juan Carlos. «Claro que sí. ¿Y sabes qué creo también? Creo que mi destino es estar con ella». Juan Carlos se ríe y le responde con ironía: «Claro, tu destino es estar con todas las chicas que te cruzas. No tienes que hacer bromas con eso. Yo lo creo de verdad. De todas las mujeres del mundo, conocer a alguien como María tiene que ser el destino», dice Tomás. «¿En serio? Por supuesto, Juan Carlos. Además, creo que yo también le gusto a ella. ¿Me das su teléfono? La voy a llamar y la voy a invitar a cenar». «Eres un cara dura, tú». «Hablo en serio. Creo que el destino está escrito y mi destino dice que tú me das el teléfono de María». «¿De verdad crees en todas esas tonterías del destino?», pregunta Juan Carlos. «Pues claro». Juan Carlos coge su móvil y busca el teléfono de María en la agenda. Mientras, su amigo alemán habla con el camarero, que ha traído la cuenta. «Son 9 euros», dice el camarero. «Pago yo», responde Juan Carlos. Deja el teléfono sobre la mesa y saca su cartera de un bolsillo de sus bermudas. De la cartera saca 2 billetes de 5 euros. «¿Tienes un bolígrafo, Tomás?» «No», responde el alemán. «¿Y usted?», le pregunta Juan Carlos al camarero. «Sí, aquí tengo uno». El camarero saca un bolígrafo del bolsillo de la camisa y se lo deja a Juan Carlos. Juan Carlos escribe algo en uno de los billetes de 5 euros y le da los billetes al camarero. «¿Qué has escrito en el billete?», pregunta Tomás. Pero Juan Carlos no le responde, solo sonríe. El camarero mira el billete con cara de extrañeza y le dice a Juan Carlos: «Ahora mismo traigo el cambio». «Quédeselo de propina», dice Juan Carlos. El camarero le da las gracias y se va. Juan Carlos y Tomás se levantan de sus sillas en la terraza y empiezan a caminar por el casco antiguo de la ciudad. Unos minutos después, Tomás le dice a Juan Carlos: «¿Vas a darme el teléfono de María o no?». Juan Carlos sonríe, coge de nuevo su teléfono móvil y le dice a Tomás: «De acuerdo, apunta. El teléfono de María es el 684-772». «Faltan 3 números», dice Tomás. «Ya lo sé», responde Juan Carlos. «Los 3 últimos números de su teléfono los he apuntado en uno de los billetes de 5 euros con los que he pagado las horchatas. Si quieres completar su número, vas a tener que encontrar de nuevo ese billete. Vamos a comprobar si tu destino es realmente conocer a María».
Eres un cabrón, Juan Carlos. Solo porque tu destino lo ha escrito así, ríe Juan Carlos. El billete de 5 euros está en la caja registradora de la cafetería hasta que el camarero se lo da a una señora que ha pagado un zumo de naranja con un billete de 10 euros. La señora, que se llama Almudena, lee lo que Juan Carlos ha escrito un rato antes en el billete y le pregunta al camarero: ¿por qué hay un nombre y unos números escritos en el billete? Ni idea. Lo ha escrito un chico que ha estado aquí, responde el camarero. ¿Y no me puedes dar un billete limpio? No tengo otro ahora mismo. Pues vaya. Bueno, voy a dárselo a alguien lo antes posible. Los billetes escritos no tienen ningún problema, señora. No me gusta tener un billete escrito. Almudena suspira resignada y guarda el billete de 5 euros en su monedero de piel. Luego mete el monedero en su bolso de tela azul y sale de la cafetería en la dirección opuesta a la de Juan Carlos y Tomás. A cada paso que da Almudena, el billete de 5 euros se aleja más y más de Tomás y de su destino junto a María. Media hora después, más o menos a las 11 de la mañana, Almudena está en el mercado central, delante de la lonja de la seda. ¿Cuánto tiempo hace que no la visita? A veces es difícil contemplar tu propia ciudad con ojos de turista. Almudena piensa que el mercado también es un lugar muy bonito. Se acerca a una carnicería. ¿Qué desea?, pregunta el carnicero. Quiero 2 filetes de ternera, por favor, le dice Almudena. Almudena paga con el billete de 5 euros. El carnicero mira el billete y pregunta: ¿quién es María? Ni idea, chico, pero el dinero vale igualmente, responde Almudena. El billete de 5 euros está dentro de la caja registradora de la carnicería durante casi 10 minutos, en compañía de varios billetes de 20 y monedas de diferente valor. Su nuevo dueño pasa a ser Antonio, un chico de 14 años. Su madre le ha dicho que necesita carne para preparar la cena. Antonio no ha mirado el billete de 5 euros cuando el carnicero se lo ha dado. Lo ha guardado en un bolsillo de su mochila, donde hay un paquete de chicles medio vacío, las llaves de su casa y unas cuantas monedas. ¿Has traído la carne?, le pregunta a su madre cuando Antonio llega a casa. Claro. Deja el cambio en la mesa, dice la madre. Antonio saca el billete de 5 euros de la mochila y lo deja en la mesa. La mesa está cubierta con un mantel de color rojo. Además del billete de 5 euros, hay un florero con una rosa y un vaso de cristal. El tiempo pasa. Los minutos, las horas. A las 2 de la tarde, mientras el billete de 5 euros permanece en la mesa de casa de Antonio, Tomás está en la azotea de una de las torres de Quart. Observa toda la ciudad y piensa en qué lugar exacto puede estar el billete. Junto a Tomás está Juan Carlos. Le pasa un brazo sobre el hombro y le dice: «Ahora vamos a visitar el taller donde mi comisión fallera está haciendo un ninot para este año. Vamos a hacer un ninot del presidente del gobierno. Te va a encantar». «Ah, muy bien», dice Tomás. Tiene la mirada fija en el horizonte. No quiere mirar a su amigo. «Y el partido de fútbol es esta noche. Tenemos que ir al campo media hora antes», dice Juan Carlos. Tomás no responde. Tiene la cabeza en otro sitio. Juan Carlos le pregunta: «¿Estás bien? Estás como ausente». «Estoy pensando». «¿En qué? ¿En tu destino? ¿Hay algo nuevo escrito en él?».
ríe Juan Carlos. Y justo en ese mismo instante, alguien coge el billete de 5 euros de la mesa de casa de Antonio y sale con él en la mano. Esa persona es el hermano de Antonio, un chico de 19 años que se llama Vicente y que camina con prisa por las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Redonda. Allí está esperándolo una chica de la misma edad que él. Está sentada en la fuente que hay en el centro de la plaza. «Esto es lo que te debo». Vicente le da el billete de 5 euros a la chica. «¿Qué es esto que está escrito?» «¿Qué?» La chica le enseña el billete a Vicente. «Ah, no lo sé. Quizás es una contraseña. O un mensaje en clave para alguien que se llama María». Vicente y la chica, que se llama Amparo, están en silencio durante unos instantes. Los dos observan el billete con curiosidad. ¿Qué quiere decir ese número? Finalmente, Amparo guarda el billete en un bolsillo de su pantalón y se despide de Vicente. A las 4 menos cuarto de la tarde, Amparo entra en el Oceanographic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí, en el vestíbulo de la entrada, Amparo saluda a Miranda, su novia. «Miranda, ¿he llegado muy tarde?», pregunta Amparo. «No, he llegado hace 5 minutos», responde Miranda. Delante de la taquilla, cuando Amparo ve el precio de la entrada, dice: «Es muy caro». Miranda le acaricia la cara, le da un beso y le dice: «Recuerda que me has prometido esta visita». «Vale, vale», dice Amparo de mala gana. Amparo pide 2 entradas y las paga con unos cuantos billetes. Uno de ellos es el billete de 5 euros con los 3 últimos números del teléfono de María. A las 4:05, Julián, un señor de 45 años, llega a las taquillas del Oceanographic con su mujer, Claudia, y su hija Sonia, una niña de 10 años. Hoy están visitando la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Julián paga 3 entradas y el taquillero le devuelve 6 euros, una moneda de 1 euro y el billete de 5 euros con el nombre de María. Julián no mira el billete, solo lo guarda en el bolsillo de sus vaqueros. «¿Vamos?», les pregunta Julián a su hija y a su mujer. La niña, emocionada y feliz, responde: «Claro que sí». El matrimonio y su hija pasan un par de horas dentro del Oceanographic. Ven delfines, peces y animales marinos de todos los colores y formas. Al salir, Sonia les pide a sus padres un recuerdo de la tienda de regalos. El recuerdo que quiere es una libreta con un dibujo de un delfín en la tapa. Julián paga la libreta con el billete de 5 euros que ha pasado por las manos de Amparo, de Vicente, de Antonio, de Almudena y de Juan Carlos. Ese billete, que ahora está en algún lugar de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a unos cuantos kilómetros de distancia de Tomás y de su destino. Pocos minutos después de Julián, otro hombre pasa por la caja de la tienda del Oceanographic. Se llama Francisco y también ha ido de visita con su hijo, que se llama Marcos y que quiere una camiseta. «¿Cuánto cuesta la camiseta?», pregunta Francisco a la dependienta de la tienda de recuerdos. «15 euros», responde ella. Francisco paga con un billete de 20 euros y la dependienta le da el cambio. El billete de 5 con los últimos 3 números del teléfono de María. Media hora después, más o menos a las 6:30 de la tarde, Francisco y su hijo Marcos se encuentran con Lara, la madre de Marcos. Están delante del Palau de la Música de Valencia. En el cielo, el sol ya empieza a caer. «Hola, cariño», le dice Lara a Marcos. «Hola, mamá. Hemos ido al Oceanographic.
Hemos visto un montón de peces y de tiburones y de todo. ¡Qué bien!, sonríe Lara. ¿Por qué hemos quedado aquí?, pregunta Francisco. Es que vamos a ir a casa de los abuelos. Ah, vale. ¿Cómo están tus padres, por cierto?, pregunta Francisco. Bien, como siempre. Francisco acaricia la cabeza de su hijo y le dice: Marcos, te dejo con tu madre. Nos volvemos a ver la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale. Francisco saca el billete de 5 euros de su cartera y le dice a su hijo: Toma, cariño, este dinero es para ti. Bien, exclama Marcos. Pero no puedes gastarlo en chucherías, ¿eh?, dice Francisco. Eso es, tu padre tiene razón, dice Lara. Luego, Francisco le da un beso a su hijo y se despide de su exmujer. Hasta la semana que viene, Lara. Adiós, dice ella con frialdad. Francisco los mira alejándose. No va a volver a ver a su hijo hasta la semana que viene. Una semana que va a ser muy larga para él. La casa de los padres de Lara está en la avenida de Aragón, a menos de 10 minutos a pie del Palau de la Música. Ahora mismo, a las 8 menos cuarto de la tarde, la avenida de Aragón está llena de aficionados del Valencia que se acercan al estadio de Mestalla para animar a su equipo en el partido que va a jugar en un rato. Marcos puede ver a los grupos de aficionados desde el balcón de la casa de sus abuelos. Todos caminan tranquilamente hacia el estadio. Unos llevan banderas con el escudo del equipo, otros llevan banderas de la Comunidad Valenciana, otros llevan bufandas con los colores del club. Entre todos esos aficionados que Marcos observa desde el balcón están Juan Carlos y Tomás. Juan Carlos lleva una camiseta del Valencia y Tomás camina a su lado con cara de enfado. Juan Carlos le dice: «Hoy vamos a darles una paliza a los del Levante». «Seguro que sí», responde Tomás. «¿Qué te pasa? ¿Sigues enfadado conmigo?» «No entiendo por qué no me das el teléfono de tu amiga María». «Ja, ja, ja», ríe Juan Carlos. «No puedes enfadarte conmigo. Tienes que enfadarte con tu destino». Juan Carlos le guiña un ojo a su amigo alemán. Tomás no responde. Juan Carlos le dice: «No has tenido un mal día, ¿verdad? Has paseado por la ciudad, has visitado los monumentos más importantes, has visto cómo se hace un ninot, has comido una paella deliciosa y ahora vas a ver un partido de primera división». «Ya, pero no he podido conseguir el teléfono de María, y eso es por tu culpa». Juan Carlos piensa que Tomás exagera. No entiende que todo este asunto del teléfono es solo una broma. Por supuesto que va a darle el número, pero todavía no. Quiere continuar con la broma un poco más. Desde el balcón de la casa de sus abuelos, Marcos grita: «¡La calle está llena de gente!». «¿Contra quién juega hoy el Valencia?», pregunta Lara a su padre. «Contra el Levante». «Hoy hay derbi», responde el abuelo de Marcos. «Sí, hoy hay derbi y no lo vamos a ver», dice Marcos triste. «Si quieres, bajamos al bar y lo vemos por la televisión», dice el abuelo. «Mamá, ¿puedo bajar con el abuelo?», pregunta Marcos. «Claro, cariño», le dice Lara a su hijo. «Bien», dice Marcos. Un rato después, Marcos y su abuelo están en la puerta de un bar que hay debajo de su casa. Al lado del bar hay un kiosco. Marcos recuerda que tiene un billete de 5 euros y le pide permiso a su abuelo para ir al kiosco y comprar una bolsa de chucherías. «¿Estás seguro de que puedes comer esas cosas?», pregunta su abuelo. «Sí, mis padres me dejan», sonríe Marcos. El abuelo sonríe también. Y así, Marcos compra una bolsa de chucherías con el billete con los 3 números del teléfono de María.
El dueño del kiosco, un señor gordo y calvo que se llama Felipe, mira el billete con atención y piensa lo mismo que han pensado otros. ¿Quién es María? ¿Qué significan esos 3 números? Felipe sabe que los billetes escritos también son dinero, pero no le gusta tener un billete así. Por eso, cuando puede, se lo da a otro cliente. En este caso, el cliente es una chica que lleva la camiseta del Valencia. Se llama Ana. Tiene 25 años y ha comprado una bolsa de pipas. Ella camina hacia el estadio de Mestalla con 2 amigos. Uno de ellos le dice: «En el campo también venden bolsas de pipas». «En el campo son más caras», responde Ana. Ana guarda el billete en su monedero de tela naranja y el monedero en la riñonera negra que enseña a los empleados de seguridad antes de entrar en el estadio de fútbol. El partido comienza en 1/4 de hora. Los asientos de Ana y sus amigos están en la primera gradería, detrás de una de las porterías. Desde allí no pueden ver los goles de la otra portería. Ahora mismo, los jugadores del Valencia y los jugadores del Levante salen al campo. Los capitanes de ambos equipos saludan a los árbitros. Empieza el partido. El equipo local ataca y el equipo visitante se defiende. Ana y sus amigos están detrás de la portería del Levante y viven esos primeros minutos con mucha emoción. Una oportunidad de gol detrás de otra, pero el gol del Valencia no llega. El público anima, pero poco a poco el equipo baja su intensidad. «¡Amunt, Valencia, amunt!», gritan Ana y sus amigos. Quieren ver un gol en esa portería. «¡Vamos, Valencia, vamos!», gritan Juan Carlos y Tomás, que están sentados en la misma gradería que Ana, 5 filas detrás de ella. El Valencia y el Levante llegan a la mitad del partido con empate a 0. «Tengo sed», dice Ana entonces. «Claro, has comido muchas pipas», responde uno de sus amigos. «Voy a comprar una botella de agua», dice Ana. «Rápido, la segunda parte comienza en 10 minutos». Ana se levanta de su asiento y va a un puesto de comida que hay en los pasillos interiores de la primera gradería. Hay más de 10 personas haciendo cola para pedir. Tomás se levanta de su asiento. Juan Carlos lo agarra por la chaqueta. «¿A dónde vas?» «Al lavabo», responde Tomás serio. Tomás ha estado de mal humor desde que Juan Carlos ha empezado con la broma del billete de 5 euros. No entiende por qué su amigo no lo ayuda a conocer a María. Tomás necesita volver a verla, volver a ver sus ojos verdes. ¿O son marrones? Bueno, no importa. Necesita volver a ver su larga melena castaña. ¿O es rubia? ¿Su pelo es liso o rizado? Tomás no está muy seguro de nada, pero sí está seguro de que está enfadado con Juan Carlos. Los amigos se ayudan entre ellos. Quizás es que a Juan Carlos le gusta María. Tomás entra en los lavabos que hay en uno de los pasillos interiores del estadio. Piensa en que si a Juan Carlos también le gusta María, tiene que decírselo. Ella no puede ser un problema en su amistad. Después de hacer pis, Tomás sale de los lavabos con María todavía en la cabeza. Ahora mismo no puede recordar bien su cara. ¿Qué forma tiene su nariz? ¿Cómo son sus labios? Parece que Tomás ha gastado más tiempo durante el día en estar enfadado con Juan Carlos que en recordar a María. De repente, una conversación llama su atención. «Lo siento, pero no aceptamos billetes escritos». Tomás se gira hacia la voz. Es la voz del dependiente de un puesto de comida.
Está hablando con una chica que le responde: «Pero si el dinero escrito vale igual. Son las normas de la casa». El dependiente le devuelve el billete de 5 euros a Ana. Thomas se acerca hasta el puesto de comida. Ahora hay solo 2 personas en la cola. Casi todo el público ha vuelto a sus asientos. La segunda parte del partido está a punto de empezar. Thomas mira con atención el billete de la chica. «Solo quiero una botella de agua fría, tío. Hazme el favor», insiste Ana. «Lo siento, pero no», responde el dependiente. «¡Mierda!», grita Ana. Extiende el billete de 5 euros y le grita: «¡Mierda de billete!». «¿El billete?», exclama Thomas. «¡El billete!». «¿Qué?», pregunta Ana a Thomas. Thomas sonríe como un loco. ¡Qué extraordinaria coincidencia! Está claro que su destino está escrito. Saca su cartera de un bolsillo de sus vaqueros y busca entre las monedas. 3 monedas de 1 euro y una moneda de 2 euros. Se las ofrece a Ana. «Te cambio tu billete escrito por estos 5 euros en monedas». Ana mira extrañada a aquel chico con acento alemán. ¿Por qué está tan emocionado con ese billete? El corazón de Thomas palpita con fuerza. Ha vivido un milagro estadístico. Y ahora puede, por fin, llamar a la hermosa María. ¿Hermosa? ¿Estás seguro, Thomas? ¿Estás realmente seguro de qué cara tiene María? ¿Tiene María los ojos azules que tiene esa chica? ¿Tiene María esa mirada? Esa mirada que... Vaya, esa mirada puede volverlo loco. «¿Por qué me miras así?», pregunta Thomas. «Me pregunto qué piensas», responde Ana. Ana sonríe y el corazón de Thomas se tambalea un poco. Thomas piensa que quiere vivir para siempre en la sonrisa de esa chica. «¿Cómo te llamas?», pregunta Thomas. «Ana». «Mira, Ana». Thomas contempla a Ana con el billete de 5 euros en la mano. Puede leer perfectamente los 3 últimos dígitos del número de teléfono de María. Ana lo mira con sus ojos azules y Thomas piensa en que el destino es caprichoso. Por eso se ríe cuando dice: «Yo lo que quiero en realidad es tu número de teléfono».